pastor, creo que tiene que invitarnos para que la conozca, ¿verdad? El pastor es el pastor de la iglesia de Milwaukee, es un hombre de Dios, un hombre muy capacitado, y creo que no había nadie mejor que él para dar la clase y con la cual queríamos iniciar. Así que estamos muy felices porque el pastor accedió a nuestra invitación y decidió venir desde aquel lugar para compartir con nosotros este seminario. Es un seminario que, de acuerdo a lo hablado con el pastor, estará dividido en dos partes. Parte número 1, según tengo entendido, pastor, estaremos hablando de lo que tiene que ver con interpretación bíblica, y también estaremos hablando de la hermenéutica bíblica. Así que abra bien sus oídos, preste mucha atención, porque en el día de hoy aprenderemos a interpretar la Biblia correctamente. Así que, pastor, bienvenido a la iglesia de Hood River y Del, que Dios te bendiga en abundancia, y gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y compartir este tiempo, especialmente porque este asunto de la interpretación de la Biblia es uno de los aspectos más importantes a la hora de leer la Biblia. Y déjenme decirles de entrada que hay cuando menos 3 escuelas diferentes de interpretación de la Biblia. Cuando ustedes entren al internet, ustedes van a encontrar cualquiera de estas 3 escuelas. Cuando ustedes escuchan un sermón, deben tomar en cuenta que puede estar situado en cualquiera de estas 3 escuelas de interpretación. La primera es lo que se conoce como el método histórico crítico. La primera escuela se llama el método histórico crítico. La segunda escuela es la escuela de interpretación de la Iglesia Católica, y la tercera escuela es el método histórico gramatical. Vamos a ver si podemos funcionar ahí. Y la tercera es el método histórico gramatical. Déjenme decirles la importancia y por qué de estas 3 escuelas. Cuando usted lee, por ejemplo, los libros de la hermana White, usted va a encontrar una expresión en la que ella se refiere a la alta crítica. La alta crítica es lo que conocemos como el método histórico crítico. Déjenme ver, ¿ya estamos? Ok. Avánzale, por favor. Más adelante. Dale. Vale, vamos a pasar lo de la inspiración y vamos a entrar. ¿Sí? Ahí. Principios para interpretar la Biblia y el Elena G. de White. Muy bien. Entonces, primer punto. Siguiente, por favor. Hermenéutica es a lo que se llama la interpretación de la Biblia, y viene del griego hermenú, descifrar, tecné, arte, y tikos, relacionado a. Es el arte de explicar textos escritos u obras escritas. Eso es la hermenéutica. Lo que vamos a hacer es una introducción a la hermenéutica esta tarde, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Siguiente, por favor. Entonces, los preliminares del estudio de la Biblia, antes de abrir la palabra de Dios, estas cosas debemos tomarlas en cuenta. Deberíamos, dice la señora White, este es el consejo, deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento. Y noten, es ejercitar todas las fuerzas del entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y eso significa que al leer la Biblia nosotros estamos poniéndonos en contacto con la mente de Dios. Y eso va a requerir de nosotros un esfuerzo. Si usted no está dispuesto a esforzarse, no va a poder entender la Biblia. Hay cosas que están muy sencillitas, pero no todas están así a flor de piel. Por algo Jesús dijo, escudriñar, escarbar. Hay que escarbar en las Escrituras para que podamos encontrar la vida eterna. Sigue diciendo, y procurar comprender hasta donde es posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios, pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Y quiero decirles esto, hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia, nuestra disposición debe ser dócil y sumisa como la de un niño.
¿Y cómo es un niño cuando usted le enseña algo? Para él todo es nuevo, ¿sí o no? Todo es nuevo. Es más, aunque le repita la misma historia, él la va a escuchar como si fuera, ¿qué cosa? Nueva. Pero nosotros, ¿qué hacemos con frecuencia? Este texto ya me lo sé. Olvídelo, eso no sirve. Si usted lee la Biblia y se encuentra un pasaje de la Biblia y dice, es que este ya me lo sé, usted no va a entender nada. Y no ha entendido nada. Usted tiene que abrir la Biblia como si fuera la primera vez. Todas las veces. Todas las veces. Y miren, hermanos, soy pastor ya por más de 30 años y les puedo decir que cada vez me topo con la misma cosa. Cuando menos me doy cuenta, pienso, es que este pasaje ya me lo sé. Me sucede. Y cuando les estoy diciendo esto es porque necesitamos estar conscientes que debemos estudiar la Biblia siempre como si fuera la primera vez, aunque sea el mismo texto que ya lo sabemos de memoria. No importa, no importa. Siguiente, por favor. La comprensión de las verdades bíblicas, esto es bien importante. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Primero que nada, usted no necesita ser un genio, es lo que dice la hermana Cuadra, para estudiar y comprender las Sagradas Escrituras. No se necesita ser genio, no se necesita ser un superdotado, no. Lo que se necesita es un propósito sincero de conocer la voluntad de Dios y un ardiente anhelo de justicia. Eso es lo que se necesita. No se necesita ser un superdotado. La Biblia la podemos entender todos sin importar qué tan inteligente. Es que él sí es inteligente. No, olvídese. Eso no es así delante de Dios. Dios le hará conocer sus misterios y sus secretos a todo aquel que se acerca con sinceridad a Él. Amén. Siguiente, por favor. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Siguiente. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de ésta nos embelece, sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista: abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Fíjense bien, por eso nunca hay que estudiar la Biblia sin oración y con una petición: abre mis ojos. Señor, abre mis ojos para que yo pueda comprender. Abre mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley. El Espíritu Santo siempre está dispuesto, y el hermano Juan dice, hay ángeles. Cuando usted abre la Biblia con oración y pide la dirección de Dios, el Señor envía a sus ángeles para que nosotros podamos comprenderla, para que veamos la belleza de la palabra de Dios y la profundidad de sus misterios. Siguiente, por favor. Ahí estábamos hablando acerca de esto, del método histórico crítico. Son las escuelas de interpretación: el método histórico crítico, el método católico y el método histórico gramatical. Siguiente. El método histórico crítico usa estos principios para interpretar la Biblia. El primero se llama el principio de analogía, y eso significa que se aplican significados conocidos en el presente a hechos desconocidos del pasado. Solo la experiencia presente es llave para entender el pasado. Si algo no se da en el presente, entonces es rechazado en el pasado. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, primero que nada, si los muertos resucitan hoy en día, entonces es cierto que Jesús resucitó a Lázaro y que Cristo Jesús resucitó. A eso se le llama el principio de analogía. Si hoy no ha sucedido nunca que un muerto resucite, entonces eso que dice la Biblia es solo fantasía. Ese es el método histórico crítico. ¿Qué se hace con esto? Que se empieza a destruir las Sagradas Escrituras. Y de eso ustedes van a encontrar también mucho en sermones, en artículos y en todo lo demás en el internet. Siguiente principio del método histórico crítico. Siguiente, por favor.
Es el principio de correlación. El principio de correlación niega la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Todo evento debe entenderse solo en su contexto histórico natural de causas y efectos. La historia es entendida como una unidad, por lo tanto, se niegan los milagros y hechos sobrenaturales. Si hoy nadie ha podido multiplicar 3 panes y 5 pececillos, entonces eso no es cierto. O sea, eso es lo que enseña el método histórico crítico. Ustedes dirán, ¿y estos estudian la Biblia? Sí, pero la estudian con esas ideas en su cabeza. La estudian con esas ideas en su cabeza. Y sí la estudian. Y predican. Y se dicen creyentes. ¿Y cómo es? No sé, pero así es. Eso está ahí. Siguiente principio. Es el principio crítico. Y el principio crítico del método histórico crítico subordina la escritura a la razón humana. Se basa en la duda sistemática de los historiadores a los hechos pasados. El escepticismo se convierte en llave para llegar a la verdad y el intérprete adquiere un rol fundamental. Esencialmente, lo que quiere decir el principio crítico es que si no es razonable para nosotros hoy, eso no puede ser y no podemos aceptarlo. O sea, entonces lo que define lo que es inspirado por Dios y lo que no, y lo que está bien y lo que no, es solamente la razón humana, lo que yo puedo entender. Y quiero decirles otra vez que es gente que estudia la Biblia, pero que la estudia desde ese punto de vista. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el ser humano termina siendo Dios, porque está por encima de lo que Dios dice. ¿Sí, hermano? De eso estamos hablando, de preconceptos. Estos principios son preconceptos, ideas previas con las que nosotros nos acercamos a la Biblia. Por eso dijimos al principio, tenemos que acercarnos a la Biblia, dice la hermana White, como lo hace un niño. Como lo hace un niño. Y un niño, usted le cuenta algo y se lo cree. Tenemos que acercarnos a la Biblia así, no con ideas previas. No con ideas previas. Ahora, déjenme decirles algo, que estos ya son ideas que han sido muy sistematizadas y qué sé yo y todo lo demás. Pero a veces resulta que nosotros cargamos nuestras propias ideas. Cargamos nuestras propias ideas. Ya tenemos ideas, por ejemplo, acerca de, no sé, se me ocurre pensar, acerca de la mujer. Y no esperamos a que la Biblia nos diga acerca de la mujer, sino que ya tenemos nosotros una idea y buscamos en la Biblia algo que la apoye. Esa es la dificultad. Por eso no podemos hacer eso. Tenemos que abrir la Biblia como lo hace un niño. Igual, así, como si fuera la primera vez, para entender todo lo que la Biblia dice. Siguiente, por favor. El método católico es un método muy curioso de interpretar la Biblia y se basa básicamente en 2 principios. Es lo que ellos llaman el sentido literal y el sentido espiritual o místico. Y ahorita vamos a explicar eso. El sentido literal dice que es el significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis filológica. Esas palabras raras, exégesis filológica, la interpretación de las palabras que siguen las reglas de la justa interpretación. Y de este modo no existe confusión en las Escrituras, puesto que todos los sentidos se fundamentan en uno, el literal. Lo que quiere decir este principio es que la Biblia, todo lo que dice la Biblia es así exactamente como dice, que es completamente literal, y eso no es posible. Eso no es posible. ¿Por qué? Se lo voy a explicar de este modo. Nosotros utilizamos lenguaje literal y lenguaje figurado al mismo tiempo todo el día. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, está el niño jugando en la casa y tiene un tiradero de juguetes por todos lados. Y ya va a llegar la hora de la comida y la mamá anda desesperada y llega y ve todo ese tiradero y dice: ay, recoge tus cosas por favor, mira que ya es hora de comer y tú con todo ese tiradero. Y entonces se va la señora y sigue por ahí y al ratito regresa y otra vez: ya te dije que recojas. Para la tercera vez que viene le dice: ya te dije 1000 veces que recojas. ¿Le ha dicho 1000 veces alguna vez? No, fueron 2 o 3.
significa 1000 veces ahí? Que ya estoy huyendo de coraje, que si no te apuras, mira cómo te va a ir, ¿sí o no? Y eso es lo que significa. Entonces, el lenguaje literal tiene sus limitaciones, depende mucho del contexto, depende mucho de lo que hay alrededor. Si la persona está ya, si la señora está ya completamente enojada, 1000 veces no significa que 1000 veces literalmente le dijo al niño, solamente que está muy enojada. Y que si no arregla pronto eso, quién sabe cómo le va a ir. Eso es todo lo que significa. O sea, el lenguaje está compuesto de elementos literales y elementos simbólicos o figurados. Continuamente hacemos eso. Por eso es que es peligroso centrarnos a decir que es completamente literal lo que dice la Biblia. No todo es completamente literal. Hay muchas cosas literales, pero no todas son literales. Hay que considerar su contexto. Siguiente principio en el método católico es el sentido espiritual. Y el catecismo lo presenta así. Dice: infuso por Dios en el hombre según la creencia cristiana, y da un sentido religioso suplementario a los signos, dividido en 3 tipos diferentes. Fíjense bien que aquí es algo suplementario y hay tres tipos diferentes: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Déjenme les explico lo que es el sentido alegórico o qué es una alegoría. Mi esposa me estaba platicando el otro día de que estaba escuchando un sermón, y entonces el hombre no sé de qué denominación sea, empezó a decir que el rey David era un símbolo de Jesús, que así como Jesús es rey y al mismo tiempo se presenta en la Biblia como siervo, que David también era rey y que también era siervo, que era rey cuando estaba en la corte y él daba las órdenes, pero que cuando llegaba al templo él era un siervo de los sacerdotes. Eso es una alegoría. Dirán, ¿qué es eso? A ver, ¿es verdad o no? Primero que nada, la Biblia sí presenta a David como un tipo o símbolo de Jesús, pero no en todo momento, en ciertos momentos, y el Nuevo Testamento, luego lo vamos a ver, a ver si nos da tiempo, especifica cuándo vamos a entender algo como simbólico y cuándo no. Primero. Segundo, David sí iba al templo y se arrodillaba. David compuso todos los salmos que se cantaban en el templo, pero David no era siervo de los sacerdotes. En todo caso, David era siervo de Dios, pero no de los sacerdotes. Y una alegoría tiene esa virtud de que tiene esa característica de que toma algunos pasajes de la Biblia que son ciertos, pero les da un giro que terminan siendo falsos. Y que hay que tener mucho cuidado, porque si no, vamos nosotros a llegar a conclusiones equivocadas. Esa es la razón por la que ustedes verán, por ejemplo, a muchos sacerdotes católicos citar la Biblia. Es más, yo les puedo decir algo. Si ustedes quieren encontrar el estudio más profundo que he visto sobre el sábado, lean el catecismo católico. Bueno, ¿y por qué no guardan el sábado? Porque alegorizan el sábado. ¿Cómo es eso que lo alegorizan? Sí, el sábado llega a ser solamente un símbolo, que entonces cualquier día puede ser guardado, primero. Y segundo, eso es lo que permite después decir que nosotros guardamos el domingo porque fue el día que Jesús resucitó, aun cuando no hay ninguna indicación en la Biblia de que hay que guardar el domingo, porque se ha alegorizado la Biblia. Ahora, nosotros debemos tener mucho cuidado también, hermanos, porque podemos caer en ello. Es muy fácil alegorizar la Biblia, es muy fácil llevarla, hacerla que parezca lo que no, por decirles algo. Una alegoría que yo recuerdo en mis tiempos de joven se usaba mucho para seducir a la jovencita. Eso se usaba mucho, era una alegoría.
tú me amas, yo te amo, ¿qué me impide? ¿Por qué va a ser malo? Si tú me amas y yo te amo, ¿por qué es mala la relación sexual fuera del matrimonio? Y hermanos, hermanas, yo estoy hablando con mucha libertad y me disculpan si es demasiada, pero es que en la práctica eso está alegorizado, el amor está alegorizado. Se creó una fantasía de amor, que el hecho de que ella me ame y yo la ame no significa que automáticamente la relación sexual fuera del matrimonio no es pecado. ¿Quién les dijo? La relación sexual fuera del matrimonio es pecado siempre. Cualquier forma de relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Oiga, pero es que me ama tanto. Y la Biblia claramente dice, no cometerás ¿qué cosa? Adulterio. No importa si te ama mucho y tú lo amas o la amas mucho. Eso no importa. Eso es una alegoría. Y entonces así es como se van corrompiendo los principios. Y así se va alegorizando. Después el sentido moral, que tiene que ver ya con las cosas que debemos hacer o no debemos hacer. Y el sentido anagógico, esa palabra rara lo que significa es que todo lo que está en la Biblia tiene un propósito último. El problema es que cuando se habla de este propósito último, aquí aplican lo que se llama que el fin justifica los medios. Si tienes un propósito bueno al final, no importa lo que hagas para conseguirlo. Delante de Dios eso no es así. Delante de Dios es tan importante el propósito final que tienes para algo como los medios que utilizas para alcanzarlo. Por decirles algo, hermanos, al respecto. Si yo tengo como propósito, díganme una cosa, la Biblia dice ya en 1 Timoteo 5, 8 me parece, que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso quiere decir que yo tengo que proveer para los de mi casa. Delante de Dios tengo que hacerlo. Eso es ser cristiano. Pero eso significa entonces que para proveer para los de mi casa, yo puedo vender marihuana. Dígame, ¿el fin último es bueno, sí o no? Voy a proveer para los de mi casa, ¿no? ¿Es bueno, sí o no? No. ¿El fin último es bueno, sí o no? ¿Es bueno? El fin último sí, porque va a proveer, pero el principio de vender, no. El medio por el que voy a alcanzar el fin no es correcto. O sea, yo tengo que proveer para los de mi casa, es lo que Dios me pide. Pero Dios no dice que entonces para proveer para mi familia yo tengo que vender marihuana o que puedo vender marihuana. No. O robar un banco. No. Está mal y punto y aparte. No importa que el fin último sea bueno. Esa es la razón, por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué usted nos habla de esto? Por esta razón. Porque desafortunadamente, por ejemplo, en la Iglesia Católica se han hecho cosas muy terribles con buenos propósitos al final. Tenían buenas intenciones, pero los medios eran equivocados. Y no podemos hacer eso. Aun cuando la Biblia diga que yo tengo que proveer para mi familia o que tengo que defender a mi familia, eso no me da permiso para matar o para robar o para violar ninguno de los mandamientos de Dios. Delante de Dios es tan importante el propósito último, la razón por la que quiero hacer las cosas, como los medios que estoy usando, el camino que sigo para alcanzarlos. Es tan importante una cosa como la otra. Siguiente. Vamos a entrar ahora sí en el método histórico gramatical, que es el que como Iglesia Adventista nosotros usamos para interpretar la Biblia. Y entonces, antes de entrar ahí, yo quiero saber si hay alguna pregunta. Sí. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho, de qué pasaría yo como creyente y de la fe, si en un momento de mi vida, siempre me he hecho esa pregunta y me la han hecho antes, si alguien se mete en mi casa para se puede decir, hacer cosas, abusar de mi esposa o de mi hijo, o
sea, yo como cristiano, como creyente, por fe, Ajá. es tomar acción basado en proteger a mi familia o orarle al Señor para que Él Fíjense. tome acción. La pregunta es buenísima. Porque siempre me la he hecho yo. Sí, la pregunta es muy buena. O sea, ¿qué hacer? El fin último es proteger a la familia. Pero ¿qué voy a hacer para proteger a mi familia? Pues puedo irme de encima al fulano con la pistola y darle, ¿no? O puedo llamar a la policía, o puedo solamente orar, o qué es lo que debo hacer. Se lo voy a decir así como nos lo dijo un maestro a nosotros. Si usted llega a su casa y encuentra un fulano forzando a su esposa, no lo mate, inutilícelo. No lo mate. Solamente defienda a su esposa inutilizando al fulano. O sea, nosotros tenemos que pensar bien, ¿cómo voy a inutilizar a un fulano que está forzando a mi esposa? Primero que nada, si yo tengo una pistola en la casa, ya tengo problemas. Porque una pistola te va a comprometer siempre. No tengas un arma de fuego en tu casa. No, pero es para mi defensa. Sí, es para tu defensa, pero en esa defensa lo más probable es que puedes quitarle la vida a una persona. Y hay maneras de defenderse sin necesidad de usar una pistola. Sin necesidad. Y solo quíteselo de encima. Llame al 911 inmediatamente a la policía y quíteselo de encima. Inutilícelo nada más. Que no pueda seguir haciendo daño. Eso es todo. Y de ahí llame a la policía. Y hermanos, en ese sentido, siempre que hay un asunto de abuso o cosas así, no tengan miedo de llamar a la policía. Llámenlo. Llámenlo, porque si no llama usted a la policía, se va a meter en más problemas después. Llame a la policía e inutilice al individuo. Que no siga haciendo daño. Nada más. Que no siga haciendo daño. No sé si o sea, porque recuerden que el fin no justifica los medios. Que le quitemos la vida a una persona en defensa propia nos va a pesar todo el tiempo. Tenemos que evitar eso, pero sí podemos nosotros inutilizar al individuo que está haciendo daño. Muy bien, vamos a ver entonces el método histórico gramatical y esta es la definición. Algunas veces se le ha llamado filológico, entendiendo por filología no solamente el estudio comparativo de las palabras, sino un programa total para comprender una pieza de literatura, lo que incluye la lingüística, pero también historia, contexto cultural y crítica literaria, y también se llama método literario en contraste con el método místico o alegórico. Fíjense bien, que dirán, ¿todo eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando nosotros leemos una porción de la Biblia, resumiéndolo en una pregunta muy práctica, usted tiene que comprender claramente qué dice la Biblia primero que nada. Hay que entender qué dice el texto, no qué entiendo yo. Le voy a poner un ejemplo. Vayamos a San Mateo capítulo 7, por favor. Abran su Biblia, porque además están durmiendo ya algunos. El calor, sí, es el calor. En San Mateo capítulo 7, los tacos más bien, no sé. San Mateo capítulo 7, permítanme un segundo. Ahí no voy a poder, así que vamos aquí. San Mateo capítulo 7. Versículo 24 en adelante. ¿Quién nos lo lee, por favor? ¿Quién se pone de pie y lo lee, por favor? San Mateo capítulo 7, versículo 24. Amén. Por favor. Dice la palabra de Dios: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siga leyendo, todo hasta el final, por favor. Y descendió la lluvia, vinieron ríos
soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, los compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muy bien, hasta ahí. Fíjese bien, muchas gracias. Pregunta: ¿qué es la roca? En el texto que leímos, vuelva a leerlo a ver si dice Jesús. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Cimiento de... No, vuelvo a leerlo en voz alta, por favor. No. Vuelvo a leer desde el versículo 24 todo en voz alta. A cualquiera pues que me oye estas palabras, las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué es la roca? ¿En dónde dice Cristo? ¿Qué dice el texto? Lo compara a un hombre prudente. No, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Vuélvalo a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, ¿qué es edificar la casa sobre la roca? Construir. No, vuelvo a leer. Yo le dije, no piensen que ya lo saben. Vuelvo a leer hasta poder determinar qué dice el texto, qué dice ahí. Vuelvo a leer y vuelvo a leer, porque yo le voy a hacer otra vez la pregunta: ¿qué o cuál o qué es la roca aquí? Porque aquí no dice que Jesús es la roca. No. Vuelva a leer. Alguien que lo lea allá atrás, por favor, en voz alta, que nos ayude. Sí, hermano, adelante. ¿Será la iglesia? No, ahí no dice la iglesia. En ninguna parte aparece la palabra iglesia, hermano. ¿Perdón? El que oye la palabra es una parte, pero falta otra para encontrar la roca. Y la hace. La roca es escuchar la palabra y ponerla en práctica en este texto. Por eso es tan importante determinar primero que nada qué dice el texto. Primero que nada, hermanos, no lo den por entendido, no lo supongan, léanlo. ¿Saben ustedes cuántas veces hay que leer un texto en la escuela de teología para hacer una interpretación? 30 veces. 30 veces. Y una interpretación seria a nivel doctoral ya le requieren a uno no solamente que lo lea 30 veces, sino además que haga una traducción del original. Porque hay que leerlo, hasta poder entender exactamente qué dice ahí. No qué pienso que dice, qué supongo, qué me imagino o qué creo. La primera tarea a la hora de interpretar la Biblia es definir con claridad qué dice ahí. ¿Qué dice? Es más, hermanos, ¿saben una cosa? Yo podría terminar aquí ahorita la presentación. Porque lo esencial que yo he visto como pastor en toda mi vida es esto: que con frecuencia nosotros estamos leyendo en la Biblia lo que la Biblia no dice. Estamos leyendo en la Biblia lo que creemos que dice, o lo que pensamos que dice, o lo que nos gustaría que dijera, o cualquier otra cosa, pero no estamos leyendo el texto exactamente qué dice ahí.
De hecho, hermanos, esa es la razón por la cual tenemos tantas diferentes denominaciones. Porque a la hora de leer la Biblia no nos detenemos a definir con claridad qué dice. Esa es la pregunta básica a la hora de interpretar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice ahí el texto? Y eso es lo que trata precisamente la definición, el método histórico gramatical. Es primero que nada definir con claridad qué dice el texto. ¿Qué dice ahí? No qué pensamos, sino qué dice. Ponerle todo el cuidado, toda la atención a los puntos y las comas y todo lo demás para poder entender qué dice. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que yo ya encontré qué dice el texto, entonces ahora sí tengo que descubrir el significado y la intención originales del texto. En este caso, el texto que estamos considerando, debemos de tomar en cuenta todo su contexto completo. Y el contexto completo es este. Esa es la conclusión del Sermón del Monte. Jesús está concluyendo el Sermón del Monte. Eso quiere decir que para saber qué es lo que hay que poner en práctica, que Jesús está diciendo aquí, yo tengo que leerme el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 completo. Y leerlo, entenderlo y ponerlo en práctica, eso es lo que significa construir sobre la roca. Eso es lo que significa construir sobre la roca. De esa manera nosotros estamos definiendo la intención de Jesús. La intención de Jesús es que pongamos en práctica sus enseñanzas. Que el estudio de la Biblia no es solamente para saber más. El estudio de la Biblia es provechoso cuando lo voy a poner en práctica. Si no lo pongo en práctica, olvídenlo. Hay personas que a veces quieren solamente poner en práctica, pero no leer, no se puede. Son las dos cosas. Como decían en mi tierra, son dos y se toman juntas. Hay que leer la Biblia y entonces ir poniendo en práctica todo lo que vayamos aprendiendo, así como lo vamos aprendiendo. Lo siguiente entonces dice, la meta es la exégesis. Y aquí viene una palabra rara que necesitamos explicar. Exégesis significa extraer el significado del texto, sacarlo de ahí, el significado. Por eso hay que leerlo muchas veces hasta determinar qué dice. ¿Qué dice? Y hay que leer y leer y leer y leer hasta lograr entender qué dice. Y no eisegesis. Estas son dos palabras que son opuestas. Exégesis es sacar del texto. Eisegesis es ponerle un significado al texto. Todo lo que me araña. Verán cómo ustedes así, hermanos, que a veces nosotros le ponemos significados al texto. Por ejemplo, ahorita, debido a todas las ideas que ya tenemos previas, le estábamos poniendo un significado, que la roca aquí es Cristo, o incluso la iglesia, y muchas otras. Ok, y no, por favor no me lo tomen a crítica, es que así nos pasa a todos. La tendencia natural del ser humano es a ponerle significados a lo que dice la Biblia, no a tratar de entender qué dice la Biblia. Y la exégesis lo que busca es que yo determine qué dice la Biblia, qué es lo que dice ahí, y de ahí entonces extraer la información que yo necesito para mi vida. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Ya se me despertaron? Todavía no. Siguiente, por favor, entonces. Ahora, todo el proceso, la metodología de estudio abarca todos estos aspectos que no creo que nos dé tiempo de estudiar en esta tarde. De hecho, se me está acabando la hora. La metodología es esto. Primero es el estudio de las palabras aisladas. Después hay que estudiar las palabras en su contexto. Después hay que buscar pasajes paralelos. Luego hay que ver el género literario y entonces comprender también el trasfondo cultural. Esa es la metodología básica para hacer una interpretación de la Biblia. Ahora, yo quisiera tomar un momento aquí, o no sé cómo están, hermanos, si los tacos no nos están haciendo dormir, y si estamos listos todavía, o tomamos un momento de descanso y continuamos. La exégesis y la hermenéutica van juntas, ¿verdad? Sí. Eso mismo se utilizan, es como
lo que utilizan también los abogados de criminología y todo eso para extraer información. Correcto. Cuando hay algún caso, o sea, bien profundo, ¿verdad? Así es. Estudiar un caso. En este caso, la palabra de Dios es lo mismo, pero estudiar adentradamente bien lo que dice un pasaje, pues un versículo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Ahora, el hermano mencionó algo que me toca mucho porque mi hija está por recibirse de abogada y ella me ha dicho, papá, pero si lo que tú me enseñaste para estudiar la Biblia es lo que uso ahora como abogada. Exactamente, hermanos. O sea, entonces, entramos, recuerden, son estos 5 pasos, el método para poder interpretar la Biblia. Primero, tenemos que hacer un estudio de las palabras aisladas. Por ejemplo, en la lección de escuela sabática de esta semana que pasó, la parte del martes y del miércoles se trató de puras palabras. Las palabras que se usan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para descanso. ¿Alguien las recuerda? ¿Alguien recuerda alguna de estas palabras que se usan para descanso? Sí, hermano. Shabbat, ajá. ¿Otra? Si hay más, pero ya se nos olvidaron. Ok, pero ya me entendieron entonces cuál es el primer paso. Lo que está haciendo la escuela sabática es llevarnos al primer paso, a comprender las palabras aisladas y su significado y cómo se usan. De eso se trata el primer paso. El segundo paso es estudio de las palabras en su contexto, porque Shabbat pues puede referirse al sábado directamente o puede no referirse al sábado. Por decirles algo, ahí en Génesis 2, 1 al 3, Dios no solamente, Shabbat no solamente es el día, sino Shabbat también es lo que hace Dios, descansar. Entonces, Shabbat puede referirse a un día o puede referirse a quién, a Dios, porque Dios es el que está descansando. ¿De acuerdo? Eso es cuando ya vemos las palabras en su contexto. Después hay que ver pasajes paralelos. Y este es el principio que se llama el principio de toda escritura. O sea, aquí tenemos que extendernos a través de toda la Biblia, de todos los pasajes que hablan acerca de ese asunto. Y entonces después tenemos que hacer un estudio del género literario. Los géneros literarios en la Biblia básicamente son 2, narración y profecía. Básicamente. Vamos a tener narración, profecía y poesía también. Y es bien importante el género literario, les voy a decir por qué. No es lo mismo contar una historia que declamar una poesía que relata una historia. No es igual. No es lo mismo. Y las palabras en una poesía pueden ser muchísimo más significativas y tener otro sentido del que regularmente usamos. Cuando usted lee los salmos, usted está leyendo poesía. Cuando usted lee proverbios, usted está leyendo poesía. Cuando usted lee Eclesiastés, está leyendo poesía. Cantares y lamentaciones son poesía. Isaías tiene muchos segmentos de poesía. Tiene muchas porciones poéticas. Y el más poético de todos los libros del Antiguo Testamento es Habacuc. Entonces, a la hora de que uno los lee, uno debe tomar en cuenta eso. Verán cómo está eso. Se lo voy a poner más claro ahora con un ejemplo más cercano a nosotros. No es lo mismo contar la historia del Chapo Guzmán que escuchar el corrido del Chapo Guzmán. No es igual. No es igual. Es muy diferente. Y si usted escucha un corrido de estos narcotraficantes, usted va a escuchar una parte de la verdad, dicha de una manera muy poética y musical, pero no está la verdad completa. Entonces debe tener cuidado uno cuando uno escucha música o que escucha cualquier asunto que sea poético así. Lo mismo pasa en la Biblia. Debemos ser cuidadosos de qué género literario es el que estamos estudiando, si estamos viendo poesías, narración o profecía, para que de esta manera no nos enredemos. Muy bien, y lo último es el estudio del trasfondo cultural. Y aquí déjenme decirles esto, primero que nada.
El Antiguo Testamento, todo completo, tiene un trasfondo hebreo y está escrito con la forma de pensar de los hebreos. Es como, por ejemplo, hermanos, las leyes de Estados Unidos, aunque se parezcan a las de México, no sé si hay alguien de otro país, yo voy a hablar de México porque es mi país. Las leyes de Estados Unidos, aunque se parezcan a las de México, no se aplican igual, ¿sí o no? Se aplican diferente, porque a eso se le conoce como el trasfondo cultural. Se aplican diferente. No es lo mismo, hermano, pasarse un alto en la Ciudad de México o en México que pasarse un alto aquí. No es igual. No es igual. De entrada puede ser que pague, puede ser que no. Y si lo para el policía, pues puede ser que con una mordida de arreglo, puede ser que no. Y aquí no va a poder hacer muchas cosas de esas. O sea, no es igual. La cultura es completamente, ¿qué cosa? Diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar también asuntos culturales del pueblo judío, del pueblo hebreo, para poder entenderlo. Del Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, con excepción de los Evangelios y el libro de Apocalipsis, tienen un trasfondo no judío. Los Evangelios tienen mayormente un trasfondo judío, con excepción de Lucas, que es más universal, pero en el caso de Apocalipsis tiene un trasfondo judío. Y para entender Apocalipsis uno debe comprender lo que son las costumbres judías, para poder comprenderlo. Si no, por eso andan diciendo que la vacuna tiene el chip y que no sé qué, que la vacuna es el 666 con el chip y que el chip es un 666 y todo lo demás, porque no se han puesto a estudiar las costumbres judías. Ese es el problema. El resto del Nuevo Testamento, todo está escrito para costumbres de carácter griego, y entonces hay que entenderlas. Oiga, pues hay que estudiar un montón. ¿Se acuerdan que les dije al principio que esto no se trata de un asunto facilito, así como ya? Que puede haber cosas muy sencillas de entender, pero que va a haber otras que van a requerir muchísimo tiempo, hermanos, muchísimo tiempo de estudio. Un versículo de la Biblia me ha tomado alrededor de 6 años estudiarlo, y un tema de la Biblia me tomé 10, 12 años estudiándolo, y no puedo decir que ya sé. No. Y entonces cuando acaba uno, pues nunca. Y saben que yo doy gracias a Dios por eso, porque así entonces me mantengo en contacto y en comunión con Dios, y por eso el Señor no nos hace saber las cosas así facilito, si no luego ahí las olvidamos. De esta manera nosotros nos mantenemos en comunión constante con Dios. Muy bien, tomemos un receso aquí antes de entrar al método, porque ahí ya vamos a ir a asuntos prácticos completamente.